Claro, les decía al comienzo que teníamos hoy la tarde muy cargadita y además muy atractiva porque son muchas las propuestas. Y le cuento que el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas está invitando este sábado, escuche bien, día 20 de julio en el Oratorio San Felipe Neri, a un concierto en homenaje a Salomón Minkowski, un relevante pianista, pedagogo, nacido en Cuba, hijo de padres polacos y que desarrolló gran parte de su carrera profesional en los Estados Unidos, pero sin perder el vínculo con los músicos cubanos. Vamos a ganar detalles acerca de este homenaje que tendrá lugar el sábado, por lo cual, y me da mucho gusto recibir esta tarde a Miriam Escudero. Ella es la directora del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, quien viene acompañada por Ahmed Alon, pianista y discípulo del querido profesor al cual estamos haciendo referencia. Bienvenidos ambos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estén aquí porque de pronto ahora la tarde como que coge un tono muy ecuánime, ¿cierto? Después de haber hablado de las abuelas. Y vamos entonces a hablar de este homenaje. Yo estuve revisando la historia de este profesor y se decía que era uno de los más codiciados desde el punto de vista pedagógico, profesional en el siglo XXI. ¿Cómo entonces acercarse a esta obra tan grande, rendir tributo en un concierto? Bueno, él decía antes la profesora, que uno hereda del contexto y de la familia. Salomón heredó de su familia, pero también heredó de su familia cubana. Hay todo un contexto en el lugar donde él se crió que le hizo amar y entender la cultura cubana. Y por esa razón él llevaba ese deseo siempre de contribuir, y durante 6 ediciones del Encuentro de Jóvenes Pianistas que se hizo con el auspicio de la Oficina de Historiador de la Ciudad de La Habana, pues entre el año 2013 y el año 2022, una serie de estudiantes de Manhattan School of Music, una importante escuela en Nueva York, vino a La Habana a mostrar lo que Salomón había logrado hacer fuera de Cuba, pero a la vez compartían con los estudiantes de esa misma escuela de piano, de la que fue heredero, porque fue alumno de César Pérez Centenat, uno de los grandes pedagogos del piano cubano. Y hoy precisamente cómo homenajear en tan poquito tiempo tanta bondad. Así decían las palabras que presentamos en el programa, pues trayendo a Ahmed Alon, que es el último pianista que estudia con Salomón de ascendencia cubana. Es decir, él para su mayor orgullo pudo tener estudiantes cubanos, y Ahmed fue el último de esos estudiantes cubanos en su escuela en Manhattan School of Music. Así que será un concierto donde estará compartiendo Ahmed con Daniela y con Cristian, otros 2 muchachos, digo muchachos porque son jovencitos tiernos egresados de la Escuela de Piano Cubana, que participaron en el Encuentro de Jóvenes Pianistas y que ahora vienen a dar la mano a Ahmed. Ahmed viene con la sabiduría del profesor, ellos vienen con la sabiduría de los profesores cubanos a encontrarse en este homenaje al maestro que nunca dejó de tener vivo el recuerdo de lo que había heredado de todos sus amigos y de sus antecesores en Cuba. Entonces, Ahmed, bienvenido doblemente. Muchísimas porque gracias. Has venido entonces a este concierto. Y lo primero que se me antoja preguntarte, sí, ¿cómo recuerdas al maestro? Bueno, el maestro es una combinación de lo que sería un mentor, un profesor, pero también un abuelo, una figura de vida. Él era el tipo de profesor no solamente dentro de la enseñanza musical, sino que le encontraba un valor muy personal y un valor muy artístico a cada estudiante. Yo recuerdo mucho su interés y su compromiso con la música aquí en Cuba, con los estudiantes, con las instituciones. Incluso recuerdo ver estudiantes de China, de Rusia, tocando música cubana por primera vez en las escuelas allá. No solamente en Manhattan School of Music, también en otras escuelas como Juilliard. Entonces, pues para mí me gustaría compartir que es una combinación primeramente de los profesores que tuve acá en la escuela en Cuba. Yo estudié en el Conservatorio Manuel Saumel y luego fui a Amadeo Roldán y tuve profesores como Mercedes Esteves, Hortensia Baumann, Beatriz Olivera, Leonardo Gel. Y Salomón Minkowski fue de alguna manera una continuación también, con otra perspectiva, pero de esa misma escuela. Era para él muy importante el compromiso con nuestra música, con nuestra cultura, y a la misma vez una visión muy global sobre el mundo que nos rodea, y siempre buscaba mucha curiosidad en los estudiantes que estudiaban. Y siendo así, Ahmed, y pensando entonces en un repertorio
entre, digamos, yo decía ahorita, insistía en que era un solo día, pero cuando es un día, vamos, los esfuerzos tienen que ser muy grandes para tratar de resumir en tan poco tiempo tanta obra, máxime cuando se trata de un pianista que falleció hace muy poquito, porque fue en el mes de marzo. Es decir, que tampoco es que hayamos tenido tiempo, hablo en sentido general, de haberle dedicado muchos homenajes. Quizás sea el primero que se le haga aquí en nuestro país, supongo. Entonces, ¿de qué iría el repertorio? ¿Habrían temas, por ejemplo, aprendidos por el maestro? Pregunto. Pues yo creo que el repertorio es una combinación de sus creencias y creo que es muy diverso, es muy cosmopolita, es muy variado. Yo creo que es muy cercano a su personalidad. En mi caso personal, yo tengo el gusto y el honor de estar tocando piezas de Sergei Rachmaninoff, compositor ruso, piezas de Franz Liszt. Algunas piezas tienen que ver con la ópera y el Dr. Mikovsky en algún momento fue cantante y siempre tenía un gran amor por la ópera. Y voy a estar tocando obras de dos compositores cubanos, uno el maestro Juan Piñera, el cual admiro muchísimo, y Tania León, una compositora cubana que ganó el Pulitzer, yo diría, en Estados Unidos, y es muy reconocida actualmente mundialmente. Entonces creo que es un programa que hace referencia a ese tipo de enseñanzas. También creo que Cristian y Daniela van a tocar a Ravel, Lecuona y a Sergei Prokofiev. Entonces tenemos la escuela de Europa occidental, pero también la escuela cubana en 1 hora y media de concierto. Qué bien, me decías que por deseo del propio maestro, sus cenizas van a ser... quiero que me cuentes esa historia, porque es una historia un poquito que además me resultó muy interesante y me gustaría que la compartieras con los televidentes. Sí, Salomón viene de una familia de origen judío, polaco. Exacto. Pero él se enorgullecía de decir que había nacido frente al Capitolio. Ajá. Así que cuando murió dejó dos indicaciones muy importantes en su testamento. La primera es que quería que sus cenizas descansaran en el cementerio hebreo Eskenazi, que está en Guanabacoa, que conocemos comúnmente como el cementerio judío de Guanabacoa. Allí van a ser depositadas sus cenizas el próximo jueves a las 11 de la mañana en una ceremonia pequeña, sencilla, pero emotiva, porque es el momento en que Salomón ha decidido descansar en lo que fue para él toda su vida su patria cultural y su patria de nacimiento. Y la segunda cosa que quedó en su testamento fue la donación completa de su colección de libros de piano y de grabaciones, una colección única, hablábamos antes, porque tiene ediciones Príncipe, ediciones muy raras de conseguir, y va a ir a parar precisamente al lugar idóneo, al Departamento de Música del Instituto Superior de Arte, que radica en el Liceo Mozartiano de La Habana, en donde mismo va a ser el concierto el sábado a las 6 de la tarde. Conocemos el oratorio San Felipe Neri, que es sede al mismo tiempo del Liceum y del Departamento de Piano. Así que allí llegará la colección de lo más preciado de Salomón, su cultura y su profesión. Qué y descansará entonces en el cementerio de Guanabacoa, y así tendrán que peregrinar hasta allí todos los que quieran rendir honor a aquel hombre que nunca dejó de amar a Cuba. Exactamente, y los que entonces quieran también sumarse a este homenaje, pues ya saben dónde es la cita. Miriam, Amel, les agradezco muchísimo la gentileza que han tenido de compartir con nosotros. Les deseo mucha suerte y ojalá que sean muchos los que vayan a disfrutar de la maravilla de tu interpretación y de los invitados que van a estar esa tarde ahí. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.